Hola, bienvenidos a todos. Estamos pues propiamente comenzando esta sesión virtual de la materia desarrollo organizacional, desarrollo y comportamiento organizacional, ¿vale? De tu maestría en dirección de negocios. Y precisamente quiero comenzar con hablando de esto. Quiero hacerte una pregunta. ¿Cuál crees que es el tesoro más valioso de la humanidad y que además nadie tiene la certeza de cuánto hay o cuánto queda? Piénsalo un segundo o unos segundos. No siempre lo tenemos tan fresco. Ahora seguro que lo tienes muy, muy fresco. Y como lo ves ahí en la imagen, así es. Exactamente. Es el tiempo. Algunos generalmente en esta parte, pues podemos decir, pues es la salud, o hay quienes dicen son las relaciones, es el dinero, ajá, pero propiamente hay algo que está por encima de todos y pues es lo que estamos viendo aquí enfrente, el tiempo. Pero algo importante del tiempo, además de que no regresa y que con algunos de tus compañeros tuve precisamente la oportunidad de discutirlo en vivo, era el hecho de que nos pasamos la vida festejando muchas cosas y de pronto, como los cumpleaños, y de pronto nos damos cuenta que más bien cada vez nos queda menos tiempo. Y por eso es tan importante, pues, usarlo de manera adecuada. También algo importante a considerar ahorita en esta pregunta es precisamente qué conforma un reloj. Dejemos a un lado el tema del tiempo que nos va a servir a lo largo del curso, pero además pensemos en qué es lo que compone un reloj. De pronto por ahí algunos decían, bueno, pues las manecillas, algunos decían los números, en algunos otros espacios nos platican el segundero y hacíamos realmente conciencia de sin qué parte es aquella con la cual el reloj puede seguir funcionando o cuál es la parte más importante del reloj. Y aquí es fundamental de verdad hacer una pausa. Puedes ponerle pausa al video para no continuar. Y sí, justo el tema del reloj es que depende de qué pieza es la que falte para que siga pues propiamente funcionando. Y esa es la situación. A veces creemos que hay una pieza fundamental, pero no necesariamente. Todo en un sistema de engranaje, particularmente un reloj, es súper importante. Además, pues esto nos da una visión amplia y clara de qué va el tema de la organización, porque uno pensaría, bueno, ¿quién es más importante? ¿El jefe, el colaborador, el director, el que abre la puerta o el que toma las decisiones estratégicas? Bueno, pues déjame compartirte que desde una mirada enfocada en el sistema, todos son importantes. ¿Vale? Pero eso no quiere decir que tengan la misma responsabilidad. Al contrario, sí o sí el líder o las cabezas generalmente tienen mucha más responsabilidad y claro, sin estas cabezas pues no podemos tener ni guía ni dirección. Aquí déjame hacer una pausa porque vas a ir viendo que entender a la organización es entender al final del día un sistema mayor, pero prácticamente el primer sistema que tendríamos la responsabilidad de comprender es el nuestro. Es el nuestro en función de cómo nos desempeñamos en el trabajo, pero además en lo personal, pero a lo mejor también en lo académico, pero quizá también con los amigos, porque aunque somos la misma persona, al final vamos perteneciendo a diferentes sistemas que es súper importante conocer y particularmente cuál es nuestro rol en cada uno de ellos. Ahora, vamos a regresar ahora sí un poco al tema del tiempo porque aquí empieza esta materia después de nuestras reflexiones. Entender a las organizaciones también significa entender en qué estamos usando nuestra vida. Y el problema, el gran problema, y también pasa en las organizaciones, no es que no tengamos tiempo,
ay, no, es que no tengo tiempo. Mentira, uno no se da el tiempo, pero además no siempre sabemos en qué lo estamos invirtiendo. Y ahí, en ese detalle tan fino, está lo que vamos a ir conociendo poco a poco en esta materia, ese desarrollo y comportamiento organizacional. Y justo por eso quiero pues que veas lo siguiente. Antes, déjame contarte un poco acerca de mí, que seguramente ya lo viste en el video de la presentación, pero justo mi formación de origen es la psicología. Se siente un poquito raro ver pues la foto de un lado y la foto del otro, pero bueno, es importante. Bueno, y a mí me gusta mucho, por ahí tengo redes sociales personales, pero también las profesionales en la rama de la psicología. Me puedes encontrar como @sistémica México y ahí en breve saldrá justo lo que te voy a contar, un poquito más largo, ¿no? Pero un poquito el story time de cuando me enfoqué en la parte sistémica de la psicología. Trabajar desde esta mirada significa alcanzar a ver, te mentiría si dijera que lo veo perfectamente todo, por supuesto que no, pues todos somos seres humanos, pero la idea general es poder ver las interacciones entre un sistema y otro y cómo éstas van pues de alguna manera influyendo la una sobre la otra, es decir, lo personal en lo laboral en lo amoroso en lo que se refiere a la amistad en lo que se refiere a la parte académica, etcétera, ¿no? Al final del día es una serie de interacciones que nos permiten estar interconectados, pero además a través del tiempo, y seguramente los administradores de profesión lo entenderán, nada puede funcionar de forma aislada. Y sí, casi la gran mayoría de cosas funcionan en sistemas. Y lo que te platicaba en el inicio, eso incluye familia, trabajo, relaciones, organizaciones. Por eso es que esta materia tiene tanto sentido. Hago un espacio para que escanees en este momento, si todavía no estás en el grupo de WhatsApp, este código QR para que podamos estar en contacto. Para nuestras sesiones presenciales vamos a comenzar, solo un pequeño recordatorio, vamos a comenzar a las 8:10 de la mañana. En ese momento nos arrancamos como mariachi. Si tú ingresas posterior a eso, lo que tienes que hacer es tomar tu lugar y listo. ¿Vale? Tenemos un lugar asignado para cada uno de ustedes, por lo que es importante, sí, si bien entrar sin hacer ruido, después fijarnos bien cuál es el lugar que nos toca en el caso de que seas un estudiante presencial, ¿vale? Y ¿qué más al respecto? Bueno, lo del chat de WhatsApp, alimentos y bebidas en las sesiones. Bueno, pues los snacks no pasa nada. También cuando estés haciendo o viendo este material, también se vale tener ahí el snack, particularmente las nueces, las pasas, uno que otro chocolatito, porque además hay algo interesante alrededor de qué tipo de botanas escogemos para interactuar. Recuérdame platicártelo posteriormente. Y finalmente, bueno, pues la intención es crear juntos o construir conocimiento. Como bien te lo decía, a mí me encanta el espacio en el aula. De forma personal, creo que la verdadera batalla está en las aulas, particularmente porque pensamos que uno viene a la escuela y ya, pero en realidad pasamos tanto tiempo ya sea que trabajes en una escuela o estés en la escuela, al final estás mucho tiempo en la escuela y eso hace que de forma muy importante pues nuestras interacciones se ven influenciadas por ese espacio donde convivimos tanto tiempo, ¿vale? Además, acerca de mí te podría compartir que uno de mis personajes favoritos es Porfirio Díaz de forma histórica y desde luego Jesús de Nazaret, porque tienen un particular liderazgo que es muy interesante estudiar. Muy bien, entonces seguimos con nuestra sesión virtual y ahora sí, vamos con algo súper importante que es, por favor, ve esta pirámide. Y esta pirámide
vamos a hacer una pausa. No es la pirámide de Maslow, esto es importante que lo sepas, pero piensa de qué va esta pirámide, ahora que ya te dije que no es Maslow, qué piensas cuando la ves. Aquí es importante que hagas una pausa para que la llenes y te platico cómo se llena. Esta pirámide consta de 6 niveles. 6 niveles donde lo más importante cuando tú tomas una decisión, es decir, cuando tú tomas una decisión, por ejemplo, de me voy a trabajar a Estados Unidos, sí o no, ¿qué es lo que está en juego? ¿Cuáles son las prioridades? Y entonces alguien diría, pues mi prioridad es que, no sé, preguntarle a mi esposa o a mi esposo. Pues entonces yo pondré aquí esposo o esposa. Ajá. Más o menos de eso va esta pirámide. Aquí vamos a llenar, hasta abajo va lo más importante, de modo tal que hasta abajo va a ser que, es decir, lo de abajo va a permear en todo lo demás. Y de modo tal que cuando tú tomes decisiones también vas a pensar en, ok, esto sí está funcionando para esta parte de abajo o solamente es que quiero que sea importante, pero en realidad cuando decido cosas no lo estoy tomando en cuenta. Ajá. Entonces, nuevamente, hasta abajo lo más importante y así hasta llegar hasta arriba. ¿Vale? No hay que llenarla con teoría, no hay una respuesta correcta o incorrecta, hay que ser muy intuitivos para llenarla lo que salga, porque más esto va a ser importante para tu actividad. Muy bien, entonces esto, hace una pausa, ponle pausa al video, porque esto es un ejercicio sumamente intuitivo. Ahora, como vimos, espero que sí hayas hecho la pausa para hacer este ejercicio, como vimos, cada nivel es una dimensión en tu vida. Por eso es que esto se puede perfectamente aplicar a la parte, bueno, ¿y cómo está mi vida hoy? Porque cada nivel al final para mí representa algo. Pero lo importante de todo esto es que todos tenemos un orden. Tenemos, aunque no lo hagamos consciente, ¿sale? Por ejemplo, yo voy a aplicar esta misma pirámide, pero aplicada a la parte laboral, ¿de acuerdo? Y entonces hasta abajo iría, pues bueno, les platicaba a tus compañeros que hasta abajo yo pondría, bueno, el jefe de todos en una organización, pues es el presidente. ¿Vale? Y entonces si el presidente dice algo, pues todo lo demás se tiene que alinear. Antes del presidente, pues entonces está ya a lo mejor un jefe de piso y después a lo mejor ya mi jefe directo y después ya a lo mejor las personas que están a mi cargo, etcétera, ¿vale? Entonces más o menos así. Va de más a menos. Y fue muy rápido la sorpresa, ¿cierto? Bueno, este es el orden natural de cómo se construye esta pirámide. Esta pirámide es una pirámide que hemos denominado pirámide de orden. ¿Qué es importante resaltar? Hasta abajo van nuestros principios o creencias. ¿Por qué? Porque a partir de ahí confluye todo. Ajá, confluye quiénes somos, hacia dónde vamos y a partir de qué estamos construidos. Cuando hablamos de principios o creencias, no necesariamente tiene que ver con algo religioso. Para algunos sí lo es, sí existe esta parte religiosa, pero para otros no, a lo mejor es una filosofía de vida, etcétera. Eso es importante aclararlo. Sale al siguiente nivel es la familia, o ese es, digamos, debería ser el orden para estar completamente en un balance adecuado. Y digo balance, ojo que digo balance y no equilibrio, porque equilibrio es así, pero el balance está constantemente moviéndose y permite que sigamos avanzando, porque lo estático, igual que el agua encharcada, aunque sea agua y el agua sea vida, se muere. Entonces,
Sigue la familia, en el caso de las personas que viven con sus papás o que son solteras, bueno, la prioridad es quizá papás y hermanos, pero cuando uno ya hace una familia, esa familia de nueva creación es la que se convierte en prioridad, ¿vale? Después el trabajo, la parte laboral. A ver, aquí vamos a hacer una pausa. Ciertamente hay momentos donde las emergencias nos arrasan a todos y se vale en alguna ocasión. Por ejemplo, aquí de pronto tenemos supervisiones que hay que atender y entonces, pues a lo mejor hoy salimos un poquito más tarde, pero que no sea una actividad que se considere normal o que pues ya ponga en juego todo lo demás que está aquí abajo, ¿vale? Y aquí, justo en trabajo o provisión, pues bueno, está la parte que dedicamos al trabajo. Esto incluye llevar conversaciones del trabajo a lo laboral, perdóname, a lo familiar. Ajá, también, paréntesis, se vale en algún momento, oye, mira, tengo una situación, pero no hay que hacerlo costumbre. ¿Sale? Después sigue el servicio a otros, esta parte donde nosotros apoyamos o justamente estamos ahí para, para el otro. A veces este servicio a otros también puede ser a través de la manifestación de un talento natural, es decir, yo soy muy buena escuchando y entonces, bueno, pues hago este espacio para poder brindar este servicio o ayudo a alguien solo porque sí. Ahora, no hay que confundir, les enseñaba en la clase en vivo, esta necesidad de ayudar y que para ponerlo en mi Instagram o esta necesidad de ayudar para llenar un vacío, no, es una ayuda genuina que se da en ocasiones porque alguien nos lo pide y está en nuestras posibilidades, pero también puede existir que, no sé, yo tengo 2 tortas y mi compañero no trajo, perfectamente se la puedo dar porque no pasa nada. Es al final del día, una acción que tampoco me está representando ser o tener el complejo de organización eh, de ONG. Y bueno, posteriormente sigues tus espacios de diversión, que claro que se vale, es importante. Y después ya todo lo demás. ¿De acuerdo? Hay cosas que a lo mejor dices, bueno, y esto, trata de verificar en qué nivel podrían estar. ¿Sale? Por ejemplo, bueno, pues aquí, por ejemplo, yo pondría al espacio con mis amistades. Pero si un día me dice un amigo o una amiga, oye, necesito, escúchame, bla, eh, pues entonces va aquí. Entonces depende de la situación. Muy importante en esta pirámide del orden, siempre estar, pues, vislumbrando la razón o tratando de discernir la razón por la que realmente hacemos las cosas. Eso es fundamental. A nosotros mismos al final no nos podemos engañar, pero es súper importante que no lo pierdas de vista, porque a veces es bien fácil seguir a los demás y, y no necesariamente es lo que va a venir mejor para nosotros en nuestra vida. Súper. ¿Qué te pareció esta pirámide? Ahora, es importante aquí pues verificar en qué nivel estás más fuerte. Por ejemplo, voy a regresar un momento. Pues yo estoy más fuerte a lo mejor en el trabajo o provisión. Hay que también saber diferenciar si se está fuerte o le estás dedicando más tiempo, si a lo mejor el trabajo se está colando hasta abajo, ¿sale? Y también verificar dónde estamos más vacíos. ¿Por qué? Porque donde estás fuerte es la más importante, pero si hay duda, eh, en esta parte de dónde hay vacío, es que entonces estamos a la mejor desordenándonos. Calma, todos nos desordenamos, pero lo importante es darnos cuenta y ordenarnos lo más posible todos los días.
¿correcto? Ahora, a partir de esto es importante que conozcas un principio que es fundamental en la vida, en las familias, en los sistemas y por supuesto en las organizaciones, que es el orden. Y a mí me gusta muchísimo ejemplificarlo con colores. Los colores, vamos a imaginar que te compras una caja de colores y viene acomodada así. Pero este orden nos va a funcionar siempre, así se tienen que quedar siempre, pero si yo quiero iluminar algo, por ejemplo, un cuadro que solo tenga gamas de azules, ¿este acomodo me sirve? Pues claro que no, tengo que sacar este, tengo que sacar este, tengo que sacar este. Y hay otro concepto fundamental a propósito de, bueno, saquemos los azules, que se llama para nosotros reordenar. Significa darles nuevas clasificaciones, pero al final del día ordenadas, solo que de forma diferente. Porque a veces las personas confunden, ay, a veces las personas confunden esta parte de ser dinámicos o esta parte lo hemos escuchado sobre todo en el perfil como el de tu servidora, esta parte de la magia del caos. Yo me preguntaría si de verdad el caos es mágico, honestamente. Y la verdad, la respuesta es que no. Una cosa es tener un reorden, porque inclusive es lo que hace también el cerebro a partir ya acabamos. No. Una cosa es lo que hace el cerebro, incluso, por ejemplo, a partir de la neuroplasticidad, de esta parte de poder conectar nuevas neuronas entre sí y generar nuevas rutas. Una cosa es eso, pero funciona ordenadamente. Y otra cosa es que una célula de una neurona que se quisiera conectar con una célula de otro lugar que no tiene nada que ver con la función neuronal, ¿correcto? Hay que tener mucho cuidado porque hay tantas y tantas reflexiones que es importantísimo discernir. Aquí también vale la pena aclarar, no necesariamente, porque a veces es porque uno está del otro lado ya tiene razón, no. Aquí la invitación es importante y te invito a investigar cómo a veces se abusan de estas, inclusive de las filosofías New Age, de quizá a lo mejor, por ejemplo, de manifestar, ¿no? Y me da mucha risa esta parte de me voy a ganar el boleto de la lotería. Y o sea, sí, pero compra primero el boleto, ¿sabes? Entonces hay que tener mucho cuidado en esta diferencia entre el caos y el desorden. Por ejemplo, alguien una vez nos compartía, bueno, quizá las formaciones de las estalactitas pueda verse como un desorden o los cráteres en Marte, pero decíamos no, porque hasta eso lleva una secuencia, y lleva una secuencia muy interesante, que si en algún momento tienes oportunidad de leer acerca de la secuencia de Fibonacci, de verdad que te vas a quedar con el ojo cuadrado porque es este número divino que está en muchísimas partes de la vida, en partes del cuerpo humano, en la naturaleza, pero también está en el arte, pero también está en la ciencia, en la arquitectura, en fin, un montón de cosas donde es súper interesante ver cómo es mentira lo que nos han enseñado que hay que desordenarnos. No, hay que reordenarnos, que es diferente, ¿no? Les decía a tus compañeros, el propio rock and roll, pues al final es una secuencia musical. Está en una escala musical tocada de forma diferente. Es que es un reorden, pero no significa que sea desorden. ¿Por qué estoy hablando tanto y tanto así con mucha emoción del orden y del desorden? Porque a partir de que generamos momentos de desorden es que nosotros empezamos a desordenar nuestros sistemas en la vida. Y uno de esos sistemas, por supuesto y sin duda, es la organización.
Y aquí te lo decía, las organizaciones funcionan igual, porque no somos máquinas, somos sistemas humanos, aun aunque utilicemos muchísima tecnología o inteligencia artificial. Y en estas historias todo se está entrelazando, historias, percepciones, contextos, y por eso no vemos lo que pasa. Vemos y vivimos lo que interpretamos. Aquí vamos a hacer una corrección. Y esta diapositiva, pues, se las compartía a tus compañeros la sesión anterior. Yo venía muy de buenas hasta que, ay, es que el jefe, ay, es que no sé qué. Aquí es muy interesante observar con quién nos llevamos mejor, con una figura de autoridad femenina o una masculina. O nos da igual, porque casi siempre de bote pronto nos da igual, pero la gran mayoría de personas funcionan mejor con una de las dos. No quiere decir que con la otra no, pero funciona mejor con una de las dos. Y en esta parte de comportamiento organizacional, donde está influyendo, acuérdate, muchas cosas, lo que sucedió ayer, lo que sucede ahora, la preocupación del mañana, etcétera, y cuatro elementos, aquí estamos, que interactúan. La parte individual, que es la parte interna, la parte del grupo, que es la relacional, cómo nos estamos llevando, por ejemplo, los de contabilidad, cómo nos llevamos con el equipo de auditoría, los de producción, cómo nos estamos llevando con el área de finanzas, etcétera. La estructura, que es lo formal, esta parte de perfiles de puestos, organigramas, inclusive los espacios físicos, los escritorios, el tamaño de los mismos, el lugar donde están ubicadas las oficinas, si te tocó la planta baja, si te tocó trabajar en uno de estos módulos compartidos, si tienes un espacio independiente, etc. Pero también esta parte de cultura, lo invisible. Y retomo lo anterior, el lugar, el escritorio grande, pero a partir de una percepción. Y esta percepción es la que a veces pesa más. Lo invisible pesa más, aunque sea invisible. Y aquí surge en este tema un concepto súper importante, que es de interdisciplinariedad a transdisciplinariedad, en varias vías, pero lo vamos a ir poniendo también en la organización. Interdisciplinariedad significa poder verificar que todas las profesiones tienen la capacidad de resolver, pero también de interactuar para lograr una mejor solución. Y a transdisciplinariedad, que es cuando todos somos importantes. Déjame ponerlo en un ejemplo de hospital. Antes se esperaba que el doctor trabajara con la enfermera y la enfermera o enfermero trabajara con el equipo de paramédicos que quizá venía en la ambulancia, pero cada quien tenía como recelo de la propia profesión. La tendencia actual es que todos seamos igual de importantes, porque el funcionamiento de todo el grupo pesa mucho más que mi perfil individual, y esa misma idea se traspasa a las organizaciones. Es decir, no voy a velar por el bienestar de una sola persona, sino del conjunto. Y aquí vale la pena hacer una pausa para decir lo importante y lo importantísimo que es ser verdaderamente compasivos, que pues esa es una palabra que a lo mejor escuchamos como más terapéutica o que usa mucho el budismo, pero no se refiere a apapachar a las personas, se refiere a hacer lo correcto, pero además que les esté sumando. Aquí algo fundamental, inclusive para tomar decisiones con alguna persona, es lo siguiente. Esto que voy a decidir, así nos vamos a preguntar, esto que voy a decidir, ¿lo está o la está haciendo una mejor persona? ¿Le suma a ser mejor o le resta? Porque casi siempre los apapachos restan. Claro, hay ocasiones donde a lo mejor estamos viviendo un duelo, por ejemplo, y pues entonces el tratamiento es diferente. Pero aún así los expertos, particularmente en el duelo, dicen,
vamos a ver que el duelo, lo natural es de un año. Claro, nos podemos pasar un poquito, pero ya vivir el mismo duelo, por ejemplo, durante 10 años, eso ya no es bueno y no le ayudamos a la persona. Aquí voy a hacer una pausa para platicarte de justo de esta experiencia, pero al interior de la organización, y llegábamos a la conclusión que a veces las personas, aunque todos reaccionamos diferente, le ayudábamos muchísimo más, éramos más compasivos con la persona, haciendo que se enfocara en otras cosas, y con el tiempo pues fue así, ¿no? Y lo agradeció muchísimo. Y también este concepto de interdisciplinariedad a transdisciplinariedad, regresemos a esto, pues también se refiere a que hay fenómenos que explican esta parte del comportamiento organizacional. Y entonces, este mismo fenómeno también lo valora o lo estudia la psicología, pero igual la sociología, igual que la antropología, igual que la administración. Bien, ahora hablemos del individuo, porque sin duda todo empieza con un individuo. Personalidad, valores, actitudes, pero también la historia y algo súper clave, la percepción. Porque esta percepción de la que hemos hablado ya en las últimas 4 diapositivas filtra la realidad. Ahora, el individuo va a estar dentro de un sistema y va a poner de manifiesto preguntarnos lo siguiente: ¿por qué hacemos lo que hacemos? Y entonces aquí vienen muchas explicaciones. Bueno, algunos dicen que hay motivaciones intrínsecas y otras extrínsecas. Intrínsecas es aquello que nos motiva, como, ay, voy a ir a clases porque además me quiero comer una dona que venden ahí en uno de los puestitos, y ya nos estamos como motivando nuestras razones internas. Pero también puede ser, híjole, güey, porque si no me van a poner cero y voy a tener muchísimas faltas. En fin, esta parte de dividir lo intrínseco de lo extrínseco. Aunque después vamos a ver que McClelland pues también habla de lo intrínseco y lo extrínseco, pero de otra manera. Ahora, también es importante distinguir que cada individuo sí es diferente, pero también hay que vislumbrar nosotros el contexto. Porque no es lo mismo el trabajador que entra a las 7 que el que entra a las 10, que el que es abogado, que el que es ingeniero, que le tienen a lo mejor temas financieros, que el que tiene una familia mucho más estable. En fin, todo este contexto está influyendo todo el tiempo. Esta parte de decir que uno deja atrás lo familiar para concentrarse en lo laboral es mentira, igual que el cerebro no es 100% multitask. Al final llevamos un poquito de esa situación porque es parte de lo que somos a todas partes. Y una persona, eso nos va a permitir encontrar que una persona cambia un poquito según el sistema donde esté, pero va a reaccionar muy similar en los sistemas donde se esté desenvolviendo. Entonces, bueno, aquí tenemos que la percepción filtra la realidad y está influenciada, claro, por la personalidad, actitudes y valores. Ahora, hablemos propiamente de la motivación de acuerdo a Maslow. Y aquí me gustaría resaltar algo. Todas las teorías de la motivación y muchas de las teorías que tienen que ver con la psicología, con lo social, con lo antropológico, no tienen tienen una base de comprobación, un poco histórico y un poco más social, es decir, no siguen el método científico. Entonces hay que estudiar muchísimas cosas alrededor de estas teorías, y una que te sugiero muchísimo es estudiar el momento histórico donde están sucediendo.
¿Sale? Por ejemplo, en el momento de Maslow, había cosas muy particulares que estaban sucediendo y que además resultaron ser, pues, pues una revolución. Por ejemplo, Maslow, su teoría, que si bien recuerdo es de 1940 y algo, sucede después de una segunda guerra mundial, donde además se está buscando humanizar de nuevo al ser humano, porque acuérdate que mucho de este conflicto bélico terminó por deshumanizar a las personas, o algunas personas. Y entonces esta parte tan vulnerable y tan delicada que fue el propio holocausto, pues justamente dejó una huella irrepara- ir- irreparable, irreparable en la humanidad. Hemos dicho mucho humano, humanismo, humanidad. Y entonces, ¿qué es lo natural en la historia? Lo natural en la historia es volver a humanizar. ¿Y cómo le hacemos para volver a humanizar? Pues justamente centramos una teoría que nos hable de esas cosas que el ser humano per se es capaz de hacer, que además incluya una visión nueva y un cambio de paradigma importante en un momento, insisto, más historia, en un momento donde históricamente la psicología estaba mucho más enfocada en los temas conductistas y conductuales. Y entonces, ¿qué se necesita para también mostrar que los hombres no son solamente estímulos y reacciones o pensamientos y conductas? Humanizar, ¿correcto? Y así podríamos hacerlo con cada teoría. Por eso aquí es importante justo una brújula que colocamos aquí para fomentar. Todo empieza en orden, contigo, con una historia y con tomar tu lugar, porque así uno va entendiendo las interacciones. Lo mismo ahora traspásalo a la organización. ¿Qué es lo que estamos viviendo hoy día? Por ejemplo, justo hoy día la IA me queda súper claro, pero antes de eso era una fuerte tendencia inclusive de marketing. Por ejemplo, yo recuerdo muy bien que cuando tuve esta oportunidad de estar en, en la parte del capital humano, muchas cosas se alineaban. Hay un evento que se llama WOBI, que generalmente está enfocado en estrategias de marketing y de comunicación, pero en ese año lo que planteaba por ejemplo, para nosotros la Asociación Mexicana de Recursos Humanos, la MEDIR y el WOBI era justo una fuerte tendencia a la humanización. Así que como ves, pues esto no se quedó ahí, todavía ha ido avanzando muchos más años hasta el punto en que tenemos dos vertientes. Tenemos un exceso de humanizar. Interesantes estas reflexiones, ¿cierto? Y así es importante que empieces a ver justo el fenómeno que está detrás de muchas teorías, el fenómeno que está detrás del comportamiento de tu empresa, porque casi siempre, por ejemplo, pensamos, te voy a poner un ejemplo, les decía a tus compañeros en cierta institución educativa. No, te voy a poner un ejemplo de, de cualquier, eh, de cualquier empresa, porque este sí lo hemos compartido cuando hacemos la catarsis de las personas que nos encanta estar de cerca con el factor humano.
y platicábamos de cuando una persona empieza a tal cual a holgazanear en su lugar o en su posición. Y entonces todo se empieza a desordenar. Y uno creía, bueno, entonces es la persona, o sea, ahí basta con sacarla. Y sí, hay una parte que evidentemente la persona quizá no pueda continuar desempeñándose profesionalmente en tu empresa, pero también vamos a ver más allá, veamos el contexto, veamos el fenómeno. Y a veces lo que hemos descubierto en la práctica es que esa persona solo está poniendo de manifiesto un desorden más grande y que el desorden, o sea, él terminó por ser el mayor desordenado o la mayor desordenada según corresponda, pero lo interesante es ver lo que está hasta abajo, como en un iceberg, qué está hasta abajo, qué está originando esto. A lo mejor tú dejaste de ser ejemplo, dejaste de comunicarte, qué cosa, qué estás haciendo para mejorar esa situación o para no mejorarla. ¿Sale? Es muy interesante ver estas dinámicas desde otro punto de vista. Y regresemos ahora sí a la teoría de Maslow y tenemos pues aquí las biológicas, los temas de seguridad, la pertenencia, el reconocimiento y la autorrealización. Uh-huh. Las biológicas. Las biológicas tienen que ver con, si tengo, aquí te puse una broma, no puedes autorrealizarte si no has dormido bien. Tienen que ver con dormir bien, comer a tus horas, descansar, estar suficiente bien nutridos. La seguridad tiene que ver que tengas pues ingresos suficientes, casa, vestido y de alguna manera un sustento. Pertenencias que te puedas afiliar porque no somos islas y entonces que puedas tener una red de amigos pero que también te lleves bien con tus compañeros de trabajo, pero que también vayas a la escuela, tengas unos compañeros maravillosos como los que tienes ahora y puedas justo realizar esta parte de realizarte en esta parte de la pertenencia. El reconocimiento, ya acabé mi maestría, y la autorrealización, pues ya con esto avanzo a la siguiente montaña. Y aquí está el detalle de cuáles son como de pros y contras, no pros y contras, pero quizá otra perspectiva. El tema con Abraham Maslow, porque me lo suelen preguntar muchísimo, es que cuando hablamos de autorrealización, y aunque es padrísimo para ese momento histórico, al final el individuo es pues es solo uno mismo y hay que tener mucho cuidado cuando nuestra mirada solo está en uno mismo, porque escuchamos tantas veces que lo más importante eres tú, o en este caso soy yo, que si uno se pone a pensar, uno dice, bueno, pues por supuesto que no. ¿Quién te hizo o quién me hizo la persona más importante? Mis compañeros también son importantes. El propósito de la empresa es importante. ¿Correcto? Entonces, cada teoría aporta muchas cosas, pero es muy importante que en todas tú cuestiones, tomes lo bueno y lo que sea vigente y aplicable para tu organización. Ahora, Herzberg lo que propone, te decía, son los extrínsecos e intrínsecos, pero hay algo curioso con Herzberg. Él decía, bueno, más bien lo que hay que evitar es la no satisfacción. O sea, él no decía que lo contrario de la satisfacción era la insatisfacción, sino que decía que era la no satisfacción. Y acerca de los elementos extrínsecos, para que te sea más sencillo, se refiere a todo lo externo, ¿sale? Por ejemplo, políticas, condiciones de trabajo, salario, sueldo, seguridad social, es decir, todo lo que no está dentro del individuo, sino que está alrededor de su zona de trabajo. Y por otra parte están, y también los extrínsecos se llaman de higiene. Y ahora, los intrínsecos,
o también llamados de motivación, tienen que ver, ahora sí, con lo que nos motiva, porque los extrínsecos, para Herzberg, decía, bueno, esos no dan motivación y si la dan, pues la dan así como muy lejana. Los intrínsecos sí que nos motivan y tiene que ver con logros, con rendimiento, con el trabajo en sí mismo, con el progreso que vamos teniendo al desarrollar nuestra actividad y por supuesto que tanto estamos creciendo. Y cierto, ¿no? Que muchas veces en el trabajo nos preguntamos justo eso, si estaré creciendo o no estoy creciendo. Finalmente en nuestras teorías viene McClellan. McClellan habla de tres cosas, de tres necesidades y dice que casi todas las personas se caen en una de estas características. En las personas que tienen necesidad de logro, en las que tienen necesidad de afiliación o las que tienen necesidad de poder. ¿Vale? Las que tienen necesidad de logro, pues tienen que estar enfocados, tienen que sí o sí superarse y casi siempre su manera de hacerlo es la competencia. Casi siempre estas personas tienen un talento natural para ser líderes y para alcanzar las metas. ¿Qué habría que cuidar con ellos? Pues justamente esta parte de que no, pues que no se desvíen en ser a la mejor personas, que no ponen atención en las necesidades de los otros, o que tengan buena escucha, etcétera. Necesidad de afiliación, bueno, pues aquí son las personas que necesitan contacto social, que necesitan decir buenos días, etcétera. Es importante para ellas pues saber que pertenecen, ¿no? Saber que soy parte de la empresa y por supuesto las relaciones. Entonces, si llega esta persona de logro para decirle al de afiliación sin decirle buenos días, necesito el reporte a las 10, esta persona ya se va a incomodar. Ajá, y hay otras que requieren, saltemos a la número 3, necesidad de poder, que necesitan influir, que necesitan liderar, que necesitan este reconocimiento, que necesitan de alguna manera que todos les digan, muy bien, lo has logrado. Y entonces a lo mejor, aquí tenemos una persona que ha trabajado muchísimo y pues esta persona al ver, por ejemplo, el de poder, dice, no me cae bien el este señor de logro. Y entonces juntemos a los de afiliación porque para que no solo no logre, sino que se frustre. O sea, hay muchísimas cosas detrás de todas las teorías, pero aquí particularmente en McClellan es muy interesante conocer qué es lo que hay detrás de las personas y cuáles son sus motivaciones en el sentido de cuál es la razón. Y recuerdas que en el inicio decíamos que era súper importante hacer las cosas por la razón correcta o inclusive ayudar por la razón correcta. Entonces, como ves, vamos cada vez más construyendo el término satisfacción laboral a partir de muchas teorías, a partir de muchos momentos históricos. Pero aquí es importante que vayamos cerrando nuestra sesión online con esto para la reflexión. Todo sistema tiene un orden, aunque no lo veamos, tiene funciones, características, cosas que se intercambian, etc. Y esta materia no es solo para entender empresas, porque entender la empresa significa que uno está entendiendo de qué va la vida también, ¿vale? Y entonces vamos a tratar de comprender que el trabajo, las relaciones, el crecimiento y la percepción todos los días se están construyendo esto que percibimos acerca de la satisfacción laboral. Pero aquí influyen muchísimas cosas más en los temas de contexto.
Influye, por ejemplo, la edad, a qué generación pertenecen, influye en sus intereses, influye en dónde viven, influye cuál es el propósito mayor, si los líderes de verdad están siendo ejemplo o no, si las personas de ahí realmente se ponen la camiseta o no, porque puede suceder que el líder está muy feliz y llega una persona nueva, se incorpora y todos los compañeros alrededor eh, lo miran o la miran con desdén, como yo quería su posición de la posición, no de suponer. Y entonces aquí está el tema, porque entonces no nada más es una cuestión de ser ejemplo, estamos aquí notando ya algunas otras características que a lo mejor no es la edad, que son otras series de cosas que están influyendo negativamente en el ambiente. Y a veces los últimos de colmo y maleza en enterarse son las cabezas. Por eso es importante poder tener esta mirada global para poder pues tomar mejores decisiones. Entramos ahora a este tema muy interesante que es el clima y la cultura. El clima no es otra cosa que la percepción y la cultura es eso que se convierte en nuestra realidad. Es como en las teorías de motivación que hablábamos. ¿Qué está ocurriendo en el fenómeno de esta teoría de Maslow que desmenuzamos un poquito más? Está ocurriendo una guerra mundial anterior, están ocurriendo publicaciones, está ocurriendo un movimiento en la psicología importante, está ocurriendo, en fin, muchísimas cosas que es súper importante reconocer y tomar en cuenta. Y ese es el contexto, ¿sale? Y entonces eso nos lleva a ver cómo esta realidad está siendo influenciada por muchas cosas. O lo que plantea, por ejemplo, también Bronfenbrenner de acerca del individuo, lo plantea con un niño, pero al final la historia es así, en el centro está el individuo que está siendo permeado por los diferentes sistemas a los que pertenece, ¿correcto? Y bueno, pues algo bueno, pero a veces complicado de resolver es que la cultura se come a la estrategia y nosotros podemos tener los mejores manuales, los mejores organigramas, pero la cultura va a ser que funcionen o no funcionen. Y entonces, ¿qué queremos? ¿Lo sumamos o lo restamos? ¿O somos compasivos y les decimos muchas gracias porque no se están sumando? Hay un video que ahora mismo estoy recordando que te voy a dejar en los documentos o en los materiales extras de la semana para que tú puedas conocer un poquito más acerca de esta cultura y cómo hay perfiles también en las organizaciones, ¿no? El que está muy motivado, el que dirige, pero también el que está haciendo un lastre, pero el que además también está poniendo el pie, porque los hay. Y un concepto muy interesante hoy día de las tendencias del capital humano, del que ya hizo la renuncia silenciosa. O sea, esa persona que sigue trabajando, pero que en su interior él ya renunció, está aquí porque está existiendo en la empresa, pero él ya dejó de conectar con el propósito de ser profesional, de interesarle si hace o no hace, y esas personas son las más peligrosas y son las que cuestan muchísimo más a las empresas, porque la cultura se vive y no se dice. Muchísimas gracias por acompañarme en esta sesión. Ya sabes que estamos en contacto por cualquiera de nuestros medios. Ha sido un placer acompañarte en esta primera parte. Nos vemos pronto.